Hola, ¿cómo están? Aquí Serpa. Seguimos entonces con el proyecto de el logo animado. Esta es la cuarta parte de este tutorial. Y hoy nos vamos a centrar ya en el acabado de las piezas. Ya a este punto deberemos tener un logo modelado, mezclando dos técnicas de modelado. Y ya la animación ya está lista. Entonces ahora viene un proceso de texturización y iluminación y render. Esos tres tópicos más o menos lo que vamos a hablar en esta guía. Entonces, iluminación, materiales y render. Ok. Bueno, estos son un poco los acabados que decidí. Decidí darle un acabado metálico al número 5 y algo más mate como arcilloso a los clones, a los cubitos. Vamos a aplicar una metodología similar a las guías anteriores de ver esta escena. Este archivo igual está en el muro del curso. Eh, pero aquí nada más solamente vamos a ver y voy a ir abriendo archivos nuevos para comparar. Ok, entonces vamos a ver esta escena, qué es lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a comenzar por las luces. Aquí elegí de tres luces que proyectan una sombra. El esquema de iluminación que apliqué, intenté que fuera un esquema tradicional de iluminación, donde hay una luz principal ubicada un poquito por encima del modelo, que es la luz más fuerte. Eh, una luz un poco por debajo, solamente para darle eh, reflejos. Y también esta luz está ubicada más hacia un lado, para rellenar la sombra de este lado del objeto. Y una luz atrás de contraluz. Yo no sé mucho o casi nada de dirección de fotografía, pero este es como un esquema tradicional, creo yo, de fotografía. Da tres luces. Entonces tengo mi luz principal, luz casi blanca, al igual que en la fotografía real, digamos. No, el blanco puro no existe, entonces se recomienda no cuidar ahí no tener blanco puro. Una luz aquí lateral, una luz fría y detrás otra luz fría, un poco más intensa porque está mal. Entonces vamos a ver rápidamente cómo es que son esas luces. Vamos a crear una escena de demostración, vamos a crear un suelo en ambiente, suelo. Y vamos a crear una geometría, a ver qué estamos haciendo, una esfera. Y vamos a crear un objeto platónico. Ok. Entonces, vamos a crear tres luces. Los luces también son objetos. Cuando tengan que crear luz, estos son varios luces predeterminadas. No es de vida o muerte. Si eligen un modelo de luz y después lo quieren cambiar, no tienen que borrar este y crearlo otra vez, sino que lo pueden cambiar aquí en tipo de luz. Estas opciones están aquí, tipo de luz, son estas mismas, ¿no? Entonces, ajá, ya tenemos ahora un objeto luz en nuestra escena. Esta representación lumínica es solamente una previsualización, no va a ser el render final, ¿no? En este caso, sí se parece bastantísimo, porque no tenemos materiales en la escena. Pero una vez comencemos a agregar reflejos, etcétera, en la escena, sí vamos a necesitar darle render para ver el resultado. Ajá, entonces, esta fue mi luz principal, un poco arriba del objeto. Después, control arrastrar, creé una luz secundaria hacia un lado, darle un color. Ajá, bueno, esta luz, blanco puro no, vamos a darle, bajarle, bajarle. La otra luz vamos a hacerla cálida, vamos a hacer igual. Un poco cálida, un poco menos intensidad, un poco más. Y vamos a ponerle una backlight con un color bien determinado, que contraste. Entonces, nada, la idea con eso, con el diseño de luz, es básicamente eh, algo que ayude a ver que no se vea plana la imagen. O sea, si tuviéramos una sola luz, tenemos eso, como una relación de muy alto contraste entre las luces y las sombras, y se suele ver plano. Entonces, con este esquema de tres luces se busca que una luz principal nos dé
como un volumen general y después crear luces de relleno, dependiendo del efecto que estemos buscando, para que la imagen sea visualmente atractiva por todos los lados, porque es un objeto tridimensional. Bueno, pero aquí obviamente no estamos viendo mucho, porque no hay materiales. Entonces vamos a... Y tampoco hay sombras. Fíjense que por defecto las luces que creamos no están proyectando sombras. Para crear las sombras tenemos que asignárselas. Entonces, cuando seleccionamos cualquier tipo de luz, tenemos que asignarle qué tipo de sombra queremos que genere en nuestra geometría. Y en el mundo del 3D hay tres tipos de sombra básicas. Está la sombra suave, el soft shadow. Está la sombra dura, que es el ray traced shadow. Y el area shadow, la sombra de área. Vamos a comenzar con la dura, que es la más rápida de calcular. Si le doy sombra dura a mis tres luces y lo voy a rendear, ahora tengo estas áreas que están dejando el objeto sobre el suelo. ¿Sí? Sombra dura, o sea, sombra donde veo el resultado, pero no hay un gradiente, no hay transición entre las zonas de sombra más intensas y las zonas de sombra, la penumbra, etc. Si cambio a sombra suave, vamos a ver, render, ahora tengo es un poco una transición, ¿no? Tengo una noción de distancia, tengo una noción de dónde está más cerca la sombra del objeto y dónde no. Vamos a rendearlo aquí en el visor, ponerlo por acá. Y vamos ahora a cambiar a sombra de área. Sombra de área. Render otra vez. Entonces, sombra suave, sombra de área. Si ven, la sombra de área es mucho más realista el resultado físico, la dispersión de la sombra. Como la sombra suave lo suaviza, pero es un suavizado un poco genérico, un poco como el que podemos ver en After Effects. La sombra de área sí proyecta más realistamente cómo se difumina esa sombra en la geometría. Entonces, sombra suave, sombra de área. La diferencia, aquí no se notó una diferencia en el tiempo de render porque no tenemos ningún tipo de textura ni es prácticamente cero geometría. Pero la sombra de área, digamos, ese aumento en la calidad del efecto realista conlleva un aumento en los tiempos de render. Entonces, eso es lo que deberían sopesar. En el caso de la escena que yo tenemos aquí con mi escena, yo hice una prueba con área, una prueba con sombra, comparé la diferencia de resultados y me pareció que en este caso que no hay suelo y que no hay muchas sombras en realidad, no valía la pena el tiempo, sacrificar el tiempo de render poniéndole sombras de área. Entonces por aquí opté con sombras suaves, pero eso es probar. Si en la escena ustedes si tienen un suelo o las sombras tienen un papel importante, digamos, en la visualidad, les recomiendo entonces que pongan sombra de área y van a tener un resultado mejor. Y bueno, eso es básicamente el tema con las luces. Hay obviamente un montón de opciones aquí que vamos a ver en el render siguiente, pero por ahora solamente elegir un diseño de tipo de luz, elegir un tipo de sombra eh, y elegir el tipo de luz, si quieren la luz, un punto de luz, si quieren que alguna luz refleje, tenga un cono, entonces tienen que aparte de poner la luz, tienen que dirigirla hacia un objeto, si se está imaginando es un acabado más teatral. Ajá, vamos ahora a comenzar con materiales en esta misma escena. Vamos a crear primero un material reflectivo para nuestro suelo. Okay. Entonces, los materiales en Cinema van a aparecer todos aquí en esta ventana aquí abajo, si tienen el menú predeterminado. Entonces, si uno va aquí a crear nuevo material, él va a crear un material nuevo. Si quiero partir de un material preestablecido, voy a crear, cargar material preestablecido y van a aparecer las librerías que tenga instalado en el programa. En este caso yo tengo librerías que instalé aparte y las librerías que vienen con la aplicación, que son Visualize, las esculturas, las Prime, etc. Ahorita vamos a trabajar nada más con la básica. Entonces, los materiales se asignan a los objetos como etiquetas.
Ajá. Las etiquetas, hemos visto pocas hasta ahora, son eh, efectos que funcionan a nivel del objeto. Es decir, un objeto puede tener una cantidad de etiquetas apiladas acá. Si yo clic derecho, etiquetas, vamos a crearle etiquetas ahí como lo loco. Ajá, tengo todas estas etiquetas son efectos que funcionan a nivel de objeto. Pero si hay una jerarquía entre las etiquetas, que iremos viendo cuál es la relevancia de eso. Un poco la etiqueta que esté más hacia la derecha tapa las etiquetas anteriores. Okay. ¿Para qué vamos a ver eso? ¿Por qué es importante entender eso de las etiquetas? Porque los materiales se asignan como etiquetas a los objetos. ¿Sí? Y fíjense que el material, la etiqueta del material, pongo un hijo, él hereda el material, pero control arrastrar. Vamos a cambiarle el color para visualizar. Si al objeto hijo le pongo otra etiqueta de material, él ya olvida el material del padre y asume su propio material. Entonces, tengan eso ahí pendiente. Creo que tenemos estos dos objetos con dos materiales. Vamos a comenzar a ver este menú, el editor de material. Un material no es sino una superposición de distintas capas y cada capa busca reproducir o asemejarse a una característica de algún material del mundo real. Entonces, en este caso, la gente de Cinema, los alemanes estos, decidieron dividir un material en estas características. Entonces está el color del material, la difusión del material es cómo un poco se esparce, la luminosidad es ver si ese material reproduce una luz. Entonces, como tanto, en este caso es como un bombillo, pues no genera sombra, sino solamente está emitiendo luminosidad. Si es un material transparente, si es un material que refleja la luz y los objetos que están a su alrededor. Entorno no vamos a ver, niebla tampoco lo vamos a ver por ahora. Y un material relieve, si la superficie es lisa totalmente, si tiene ciertas irregularidades, que eso es un poco similar a desplazamiento. Si la superficie tiene alfa, tiene áreas transparentes. Si es fosforescente, esto tampoco se utiliza mucho. Y los normales vamos a usarla en el segundo ejercicio. Vale. Entonces vamos a comenzar con las más básicas aquí, que van a ser color y reflectancia. Color y reflectancia, en nuestros casos, van a ser lo más usado. Entonces voy a crear un tercer material para el suelo. Vamos a asignárselo. Y vamos a comenzar a crear un material reflectante en Cinema. Entonces, para no confundirme, voy a poner aquí suelo. Ok. Vamos a comenzar a ver la capa de reflectancia de ese material. Entonces, en reflectancia, si están trabajando en Cinema 16, es nuevo. Si tienen Cinema 15 o anterior, esta capa no la van a ver como reflectancia, sino que van a ver una capa que dice especular, por aquí abajo creo, y una capa que dice reflexión. En la versión 16 en adelante, 17, ya crearon una sola capa junta que se llama reflectancia, donde combina el especular y la reflexión. Vamos a ver qué rayos es un especular y qué es una reflexión. Entonces, por defecto, este material tiene solamente especular y especular por defecto. Vamos a aprender. Especular es la manera como el material rebota la fuente de luz solamente. Si ven, aquí este material no está reflejando, o sea, yo no veo aquí en el suelo un reflejo de esta geometría ni de esta. Pero sí veo un rebote de la luz. No es la luz continua, sino la luz se va igual difuminando cada vez menos en el área del objeto. Entonces el especular es cómo es esa curva de distribución de la luz. Por ejemplo, si yo al suelo le disminuyo el ancho, que tenga menos transición, y lo hacemos más fuerte, ajá, ahí más o menos el visualizador OpenGL me lo está indicando. Ahora voy a tener picos de luz más fuertes y mayor contraste en las áreas donde la luz no llega. ¿Sí? Ahora tengo estos reflejos más fuertes de luz donde antes estaban más difuminados. Vamos a prenderlo acá para verlo aquí. Entonces, este es el especular con este pico así alto. Si yo
vuelvo a ampliar el ancho, que va a ser una transición entre donde no hay luz y donde hay luz. Y bajo ese alto va a generar una curva mucho más suave. ¿Sí? Vamos a tenerlo ahí. Y me da eso, un resultado liso, no sé, como de un aeropuerto o algo así. Donde no hay mucho contraste en el specular. Entonces, specular es esto. ¿Cómo, qué tipo de contraste o qué tipo de dispersión tiene la luz en la superficie? Y el specular se diseña guiándose por esta curva de transición, desde donde está la sombra a donde está nuestro pico de luz. Entonces, ese es el specular. Ahora queremos que este suelo, aparte de especular, tenga reflejos, que nos refleje qué geometría estamos viendo. Para hacer eso, vamos a capas y tenemos que añadir una capa nueva que combine con el especular que tenemos aquí. Si le vamos a añadir, aparecen una cantidad de opciones. Las más sencillas, y si vienen de versiones anteriores de Cinema, son las que les recomendaría comenzar por ahí, son las versiones heredadas. Heredadas son eso, ¿no? Que son repitiendo los algoritmos de las versiones anteriores de Cinema. Entonces yo creo una capa de reflexión. Ahora voy a tener reflejos ahí. ¿Sí? Y de hecho, esta capa, si ven, es una relación igual jerárquica. Y ahora tengo puro reflejo y no tengo especular. Porque estoy aquí en normal, el modo de fusión está en normal. Y estoy tapando la capa que está por debajo. Si cambio aquí de normal a añadir, ahora ese reflejo está sumándose sobre el specular y ahora tengo este resultado, ¿sí? Entonces, la capa de reflejo heredada va a ser bastante similar. Tengo igual una curva aquí, donde puedo, en este caso rugosidad, es que la precisión del reflejo. Esto es un vidrio totalmente pulido, esto es un vidrio empañado, y esto ya sería, no sé, un material que refleja, pero refleja de una manera bien difuminada. Y esta es la cantidad de reflejo. Entonces, el tema con reflectancia es ir construyendo varias capas hasta buscar el resultado que les guste. Y ahora en color vamos a teñir un poco ese suelo que no sea gris. Ajá, porque si le cambio el color aquí en color, cuando le doy render, sigue estando gris? Ajá, vamos a ver si eso les pasa, porque vamos a volver a nuestra capa de reflectancia. Y vamos a ver aquí el modo aditivo. Si bien en capas yo definí que este reflejo, vamos a cambiar el nombre, se está añadiendo encima del specular que tengo por debajo. De hecho, es más lógico que sea al revés. El specular tape el reflejo. Ajá. En el reflejo también tengo que estar pendiente del modo aditivo de esta propiedad del reflejo en relación al color. Entonces, promedio, en realidad no sé por qué lo tapa, pero lo tapa. Si pongo aquí añadir, ya la previsualización me está diciendo cuál va a ser el resultado. Entonces, pista, estén pendientes de esta esfera que está aquí. Si no quieren ver una esfera, pueden cambiar el botón derecho. Pueden cambiar un plano, pueden poner un cubo, o sea, la geometría que más se asemeje a lo que estén haciendo. Este no es interesante. Entonces ya cuando cambié aquí de promedio, cambié a añadir, ahora sí veo el color, luego de render. Y ahora tengo el suelo reflectante con el color que estaba buscando, ¿no? Okay. Vamos a ver ahora un material de ejemplo, si vamos a material preestablecido. Vamos a probar con visualización, materiales, metales. Vamos a abrir un hora, por ejemplo. Ajá. Fíjense que en este caso, este oro solamente tiene specular. Pero, fíjense como en el color de capa del specular, la persona que hizo este predeterminado no le asignó un color específico ni una sola, sino que hay una capa, un poco que es lo mismo que hicimos
con la primera guía del efecto proximal y la capa que hicimos con el efecto proximal. Pero aquí esta capa está combinando una cantidad de cosas. No vamos a hablar de cuestión ambiental ahorita, de eso vamos a hablar en un rato. Pero está combinando un Fresnel. Fresnel es un efecto, imagínense, como un gradiente que va desde los bordes hasta el centro. Entonces tiene un Fresnel y tiene tres ruidos mezclados. ¿Qué significa? Que esto es un material procedural. Procedural es que no hay información de bitmap o sea, no ninguna foto involucrada en la producción de esta textura, sino que es todo construido en base a los distintos ruidos que nos da la aplicación, combinados entre ellos. Aquí eligieron tres ruidos multiplicados uno encima del otro, multiplicado encima de un color. Entonces, si yo quisiera que este oro fuera de otro color, puedo cambiar aquí y mantengo, por eso se llama procedural, porque tengo un procedimiento de varias capas que puedo cambiar ingredientes, pero mantener la mayoría de las decisiones que ya tomé. Entonces, si hubiera hecho un oro basado en una foto de un oro, tengo menos posibilidades de edición. Como que puedo cambiar la foto del oro que cambié, pero no puedo hacer varias versiones de este mismo material. Por ejemplo, tener este oro, no es así, después tener otro oro más cálido, ¿sí? O sea, aquí sé que estos dos materiales elegí un tono levemente distinto, pero los dos tienen el mismo procedimiento de ruidos. Vamos a aplicarle esto platónico y vamos a ver. Entonces, este es un material procedural. De hecho, bueno, mi procedimiento, yo como no soy texturizador, yo siempre parto de materiales preestablecidos. No siempre, pero la mayoría de las veces parto de materiales preestablecidos y los voy entendiendo primero cómo lo construyeron y después modificando. ¿Sí? Vamos a buscar un último ejemplo. Entonces, crear material preestablecido. Vamos a seguir en Visualize. Vamos a buscar ahora una piedra. Mm, mm, por ejemplo, este tipo de mármol. Vamos a añadir ese objeto. Y vamos a acercarnos. A ver. Como ven, cuando agregamos materiales, ya comienza a aumentar el tiempo de render. Cada, según lo complejo que sea un material, le va a tomar más tiempo a la computadora calcularlo. Pero si vemos entonces, por ejemplo, este mármol, el diseñador preestablecido decidió darle una luminosidad con este efecto que se llama Chanlung, que tendría que leerlo, no sé qué es, con sinceridad. Tiene igual la reflectancia por defecto, con una reflectancia de alto contraste, pero sin mucho especular. Tiene difusión, que está interrumpiendo la trayectoria de la luz en la superficie. Y eso. Entonces, lección, ver los materiales preestablecidos y comenzar a entenderlos. Y modificarlos para que se ajusten a sus deseos, a sus metas. Ajá, vamos a ver otro proyecto para hablar solamente de relieve. Entonces, un proyecto. Vamos a crear una figura. Ujú. Y vamos a crear un material a su lado y otro verdoso, así. Vamos a crear dos figuras. Esta vamos a moverla. Okay. Entonces voy a crear en cualquiera de estas texturas. Vamos a crear un relieve y vamos a crear varios ruidos. Vamos a seguir un poco las guías los materiales preestablecidos que vemos de guía y vamos a crear una capa y aleatoriamente ahorita vamos a crear varios tipos de ruido. ¿Sí? Subir la escala, subir la escala.
Entonces pónganse a jugar ahí con un ruido y aquí tenemos ya un primer relieve. Entonces el relieve es básicamente una textura que puede ser, es una textura procedural construida con los ruidos o con las distintas herramientas que tengo acá. O puede ser una imagen y ya. Si tengo una foto blanco y negro de un hierro oxidado y la cargo, me va a dar un relieve como un hierro oxidado. Y en relieve ya veo que el visualizador OpenGL me está dando un acercamiento de cómo va a quedar el efecto. Ajá. Ahora vamos a ver qué pasa si esta misma capa de relieve, si yo le doy esa flechita aquí, tengo otras opciones. Entonces puedo copiar este canal, que va a copiar esta capa completa, copiar canal. Y lo voy a pegar en el desplazamiento del segundo material. Textura, pegar canal. Primera diferencia, vemos que en el relieve solamente tengo un múltiplo de inferencia sobre la geometría. En cambio, en el desplazamiento tengo el múltiplo y tengo una altura en centímetros. Es decir, ya tengo un primer rango de mayor control. Otra diferencia, como ven, el relieve medio me lo sugiere en la visualización OpenGL, el desplazamiento no. Si yo le doy render, esa geometría está desplazando, ¿sí? Pero no me muestra ese resultado. Pero en realidad el poder del desplazamiento es utilizar la opción de desplazamiento subpoligonal, que es una opción que le permite al motor de render subdividir, es decir, no restringirse a estos polígonos que están aquí, sino crear subpolígonos dentro de los polígonos existentes y subdividir eso. Entonces, si doy desplazamiento subpoligonal, este nivel de subdivisión es cuántas subdivisiones le quiero permitir en cada polígono. Si lo doy ahora tengo este otro resultado. ¿Sí? Por ejemplo, un uso práctico donde se combinan las dos capas es, vamos a crear otro documento y una esfera. Es, por ejemplo, combinar, si uno quiere una geometría que tenga mucho detalle, pero que tener, digamos, en la visualización esa cantidad de detalles sería imposible de ver. O sea, que tuviera muchos más polígonos que esto. Entonces, en esos casos, la capa de desplazamiento se utiliza para agregar esos detalles automáticamente al momento de render. ¿Qué significa eso? Supongamos que vamos a crear, como en el primer tutorial, un deformador de desplazador de sombreado. Para ahorrar tiempo voy a edición, copiar este material y lo voy a pegar aquí. Entonces, de este material voy a utilizar este ruido que ya tenía aquí. Copiar canal y lo voy a pegar en el canal acá. Pegar canal. ¿Sí? Ya tengo el mismo desplazamiento que tengo aquí en la textura, lo tengo aquí. Entonces ahora pongo esto acá. Como estoy en desplazamiento, este desplazamiento va a subdividir más aún esto y va a dar un resultado más orgánico que el que diera la geometría solamente, sin necesidad de agregar polígonos a nivel de la escena. Entonces por ahora tenganlo presente, si en sus logos hay elementos orgánicos, sí les recomiendo que utilicen la capa de desplazamiento con unos ruidos, como que este acabado tan orgánico no se lograría con la capa de relieve. Con la capa de relieve es más para, dentro de esa deformación grande, agregarle otra mini capa de detalle. Entonces, vamos a agregarle otro ruido. A lo mejor con mucha menos escala. ¿Sí? Entorno, no, el entorno. ¿Qué tal este aquí? Relieve. Ujú. ¿Sí? Entonces ahora tengo el desplazamiento, está haciendo las curvas estas más grandes y dentro de eso tengo un relieve que da esa sensación de que no es un material bastante orgánico. Entonces, nada, con los materiales, eso, combinar, jugar, crear capas, superponer aquí, ver qué pasa con los efectos, qué tipo de ruidos, acostumbrarse como a ese flujo de trabajo. Entonces, esos son los materiales. Vamos a volver a este ejemplo
Y vamos a hablar ahora un poco de render. Entonces, hasta ahora hemos usado siempre el motor de render estándar. ¿Qué significa esta frase, motor de render? El render es un fenómeno alquímico, ¿no? Donde la computadora va a convertir esta cantidad de datos, que es geometría, matemática, números, etcétera, lo va a convertir en una imagen fotográfica. Eso se hace a través de un motor. Entonces, por defecto, Cinema viene con dos motores de render, el motor estándar y el motor físico. Luego yo aquí tengo instalado Arnold, Krakatoa, TEA, V-Ray. Estos son motores de render aparte que se le instalan como plugins, que tienen sus propias características. Vamos a limitarnos en el taller a utilizar el estándar o el físico. Bueno, el estándar, la calidad como tal de render se define en anti-aliasing. Si cambio aquí de geometría a mejorado, vamos a darle geometría. Vamos a ponernos cerca, vamos a crear un vidrio para ver bien diferencias. Ok, entonces adelante un poco el render ahí. Este es el resultado que nos da el motor de render. Vamos a crear esta misma pantalla. Este primer resultado es motor de render estándar con el anti-aliasing por defecto que viene en geometría. Vamos a ver qué pasa si yo cambio aquí de geometría a mejorado. Render. Ahí se ve inmediatamente. En geometría teníamos este ruido aquí. Teníamos como estos puntos blancos que ya esta versión nos está desapareciendo. ¿Sí? Anti-aliasing en geometría, anti-aliasing mejorado. Ahora vamos a ver qué pasa si cambio del motor de render estándar al motor de render físico. Vamos a dejarlo con las opciones predeterminadas y vamos a darle motor de render estándar, anti-aliasing en geometría, motor de render estándar, anti-aliasing mejorado, motor de render físico con las muestras en bajo. Fíjense que el motor de render físico ya no funciona con el anti-aliasing, estas opciones están desactivadas, sino solamente puedo elegir si es una imagen fija o una animación, etcétera. Pero el poder como tal va a estar dentro de una pestaña nueva que aparece aquí en físico. Y calidad de muestrado. Entonces yo pongo aquí muestrado alto, vamos a ver la diferencia. Bueno, hay que terminar para hacer una comparación rápida, calidad versus tiempo. Esta primera opción, las dos primeras son el motor de render estándar. La primera es con el anti-aliasing en geometría. Fíjense, duró 11 segundos, pero nos da este ruido aquí que distrae, es molesto de la imagen. Hay un punto aquí, hay cosas que no están funcionando bien con la imagen. El segundo era motor de render estándar con la geometría mejorada. Desaparece todo ese ruido ahí. Se podría mejorar un poquito, pero es mucho aumento en la calidad con solamente 3 segundos más. Pasamos de 11 a 14. Cuando pusimos el motor de render físico con los valores predeterminados, que es el muestreo en baja, nos da más ruido. Fíjense, tenemos mucho más ruido por aquí, más ruido por aquí. Y aumentamos de 14 a 20. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera que decidir entre esto y esto, me quedaría, y tuviera solamente estos dos objetos y estos materiales exactamente y más nada, me quedaría con esta opción. Porque es más rápida, son 6 segundos menos este cuadro, y veo menos ruido. Ahora fíjense la opción del motor de render físico con el muestreo alto. Ahí sí, un gradiente totalmente suave, no hay nada de ruido, pero 6 minutos, 6 minutos y 7 segundos. Es decir, un montón de veces más que cualquiera de las anteriores. Entonces, eso, como con los materiales, el incentivo es a probar y a tener un criterio muy económico, no de ponerle lo más alto y dejarlo y asumir que ya, porque igual eso es más tiempo de la máquina trabajando donde ustedes no pueden seguir trabajando. Entonces, la recomendación es más bien comenzar desde lo bajo, ir aumentando, dándole render, 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 hasta que tengan un balance entre tiempo de render y calidad. También les recomiendo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo, vamos a ver nuestra animación de ejemplo. En nuestra animación de
prueba, aquí elegimos el motor de render físico. Vamos a apagar guardar y vamos a decirle que nos muestre el fotograma. Entonces les recomiendo en su flujo de trabajo que elijan un fotograma medio donde hayan bastantes elementos, ¿sí? Y rendeen para ir calculando tiempo de render, porque así es que se calcula. O sea, uno ve, bueno, si este cuadro se tardó 3 minutos, tengo 120 cuadros. En promedio, los cuadros iniciales que van a estar todos en blanco van a tardar un poco menos. Y ya uno calcula, bueno, esta animación, la computadora va a estar ahí media hora, una hora, 3 días, 4 semanas, etcétera. Pero es un cálculo que se hace previamente. No se pone a rendear y se cruzan los dedos para que lo haga rápido, sino que hay que trabajar en las características del motor de render y de los materiales, teniendo un criterio económico eh, y calcular eso. Por lo menos este cuadro se tardó 33 segundos. Entonces, asumiendo que todos los cuadros fueran igual, lo cual es falso, esa animación completa se tardaría 3960 segundos, se tardaría una hora. Si todos los cuadros son así, como yo sé que hasta aquí, al inicio de la animación, todo esto lo va a hacer mucho más rápido, yo puedo calcular que esto en realidad se va a tardar como 45 o 50 minutos, según un estimado. Entonces, ese sería, resumido, un poco el flujo, pues. Iluminar, crear los materiales, comenzar a hacer pruebas iniciales con el render aquí estándar y después probar entre motores de render con acá, ir cambiando las características del render, ir comparando tiempos de render aquí abajo con la calidad, elegir una vía y ya después que se eligieron, bueno, ya hicieron ese trabajo. Pero eso no conformarse de una motor de render estándar y ya, sino probar con el estándar, cambiar con el físico y cuando comiencen a trabajar en proyectos más avanzados, es bastante probable que tengan que utilizar alguno de estos que están aquí. Pero por ahora, igual, probar, incentivar y el criterio económico, tiempo versus calidad. Ajá, ahora vamos a ver una cosa nueva que son estas etiquetas que están aquí y el poder que tienen. Se llama etiquetas de composición. Las etiquetas de composición nos permiten asignar propiedades de render a estos objetos de geometría. Por ejemplo, fíjense que, déjame salirme de la cámara. En esta animación, ¿no? Tengo las tres luces que les comenté y tengo este plano que está aquí. Este plano blanco lo que tiene es un material 100% luminosidad, sin color, como si fuera un rebotador de luz. Ese rebotador de luz cumple una función que cuando el logo está armado, él pasa por el frente y genera un reflejo que me pareció que podría ser interesante, que no quedara el 5 tantos cuadros estáticos, sino que este especular aquí blanco fuerte se ve gracias a que está ese plano ahí reflejándose en esta superficie, pero no se ve en la cámara. Ajá. Ese tipo de cosas se hace con esta etiqueta. Entonces, en la etiqueta de composición yo tengo estas opciones, que este objeto, por ejemplo, aquí también está pasando de que aquí la luz no está, si yo pusiera este objeto encima de la luz, como apague que arrojara sombras, este objeto no va a arrojar sombras sobre mi geometría. No va a ser visible por la cámara, pero sí en el render, que es la diferencia. Si yo apagara acá, aquí en el render hay una opción que se llama renderizado, región de render interactivo. Vamos a poner esta región de render interactiva ahí en el 5 solamente. ¿Sí? Entonces, ahí está el reflejo del plano. Si yo le digo con el botón rojo, el semáforo rojo, ya no va a aparecer, es solamente el reflejo natural de la luz. ¿Sí? Entonces, esa es una primera cosa que pueden utilizar la etiqueta de composición. Vamos a abrir un ejemplo rápido aquí. Si voy y creo
Este plano va a ser un espejo. El mismo material del suelo, pero en promedio aquí. Y por si acaso, más aquí. Ajá. Le voy a apagar en reflectancia. Voy a decirle esta es una característica que aumenta bastante el tiempo de render. Que el reflejo no sea preciso, sino que sea difuminado. Entonces, si bien en mi render final yo lo quiero, para agilizar aquí el proceso lo voy a apagar. Y vean qué tan rápido es, ¿no? De eso ténganlo en cuenta. La rugosidad, la dispersión en los reflejos hace una imagen mucho más atractiva visualmente, más realista, pero aumenta bastante más el tiempo de render. Entonces, básicamente tengo estos dos. Vamos a crear un objeto que no hemos usado, que es el cielo físico. El cielo físico es un objeto de iluminación sin luces, como que él reproduce. Le puedes dar aquí unas características de una hora, un lugar. Por ejemplo, agosto en Venezuela, en Maracaibo, a las 19 horas. ¿Sí? Para simular rápido efectos de iluminación más al aire libre. Entonces, esta es mi escena. Vamos a crear otra geometría. Crear un tubo. Vamos a asignarle otro material. Un plástico negro. ¿Sí? Render. Ok, está mi tubo para estos reflejos. Voy a duplicar ese cilindro, ponerlo aquí atrás. Y vamos a crear otro material más. Solamente para diferenciar. Azul. Ok, esa es la escena. Entonces, etiqueta de composición. Voy a crearle botón derecho, cinema etiquetas, etiqueta de composición. Al cilindro azul le voy a decir que sea visible en la cámara, pero que no se vea en las reflexiones. Refracciones es en el vidrio. En este caso, como no tengo materiales transparentes, esto no va a inferir en nada. Y al cilindro negro le voy a poner una etiqueta de composición y le voy a decir que no sea visible por la cámara, pero sí en los reflejos. Y vamos a ver. Render. Ahí está. Entonces tengo ahora un objeto que solamente se ve en los reflejos, pero su geometría no se ve. Y tengo el otro que no se ve en los reflejos, ¿no? Entonces, ese tipo de trucos o trampas se hacen con la etiqueta de composición. Otro uso determinante de la etiqueta de composición que vamos a utilizar de una vez es el buffer de objetos. El buffer de objetos va a ser una opción que nos va a facilitar mucho el trabajo de postproducción o composing en After Effects, porque le asigna, crea máscaras automáticas para cada objeto. Si yo a la esfera le voy a crear una etiqueta de composición donde solamente voy a definir que ese objeto pertenece al buffer 1. Y los cilindros, supongamos que en la animación yo siempre haga lo que haga en los efectos especiales, estas dos las voy a editar como un solo objeto. Entonces, en su etiqueta de composición voy a decir que son el objeto 2. Eso visualmente, si lo doy render, no ves lo mismo. No tiene que ver con el resultado visual en el nivel de producción, sino que es un trabajo pensando en la postproducción, de cómo crear grupos. Vamos a crear como una máscara que va a seguir a ese objeto donde vaya. Para poder ver la máscara tenemos que volver a nuestras opciones de render y tenemos que utilizar esta opción que está aquí que se llama multipase. Entonces, el multipase es una opción independiente del motor de render que uno utilice. El físico o el estándar, las dos tienen multipase por igual. Multipase lo que va es a permitirnos acceder a los distintos niveles de composición de esa imagen fotográfica. Entonces podemos separar el specular
podemos separar las sombras, que en este caso no tengo. Pero bueno, vamos a crearlo ahorita igual. Podemos separar la iluminación, la profundidad, lo vamos a ver ahora. Todos estos, digamos, así es bastante cercano, así como los materiales estaban compuestos de todas estas capas, del color, de la difusión, como características eh, distintas de un material físico que superpuestas dan el resultado específico. El render, el multipass del render es algo similar. Esa alquimia comienza a combinar esas características, el color encima del especular. Entonces un render en multipass te permite sacar a nivel de bitmap esas imágenes independientes y tener la flexibilidad de en postproducción, más flexibilidad de modificar esa imagen. Y tiene esta opción de buffer de objetos. Entonces, si yo prendo buffer de objetos, tengo que crear un buffer por cada objeto. En este caso tengo solamente dos buffers. Un buffer para la esfera y un buffer para los cilindros. Entonces, crear un buffer y tengo que crear otro buffer. Y este buffer es el 2. ¿Sí? Buffer 1, buffer 2. Y creé otras capas ahí solamente para ver. Vamos a crear de una vez el multipase de color. Color de material. Ajá. Y vamos a darle render aquí a ver qué pasa. Ajá. Si ven aquí en el mostrador de render, hasta ahora solamente hemos utilizado la historia, ¿no? Donde se ve lo que hemos rendeado hasta que cerremos el programa. Pero aquí al lado hay una pestaña que dice capas, ¿sí? Voy a capas y ahora me va a aparecer esto que está acá. Si le doy cambio de imagen a pase único, puedo descomponer esa imagen. Entonces tengo el buffer, la iluminación, el color del material, el specular, etc. Y cuando veamos la parte de postproducción se va a ver la práctica, pero de una, los renders vamos a hacerlo una vez con multipass. En postproducción es que le van a ver el queso a la tostada de esto. Por ahora, sepan cómo agregarlo. Van a multipass, multipass, crean las capas que vamos a estar usando. ¿Sí? En el caso de el escudo, yo tengo dos buffers, utilicé un buffer para el número, un buffer para el escudo, rendí la iluminación, rendí la luminosidad del material, que es otra característica, rendí la reflexión aparte, el color del material y la profundidad de campo. Vamos a apagar ese render interactivo. Vamos a ver la cámara y vamos a ver cómo se ve el multipase. Entonces, para ver el multipase en el render de historia, cambiamos a capas y pase único y podemos ir viendo. Está solamente la reflexión. Esta es la oclusión ambiental, que voy a explicar ahorita qué es eso, la oclusión ambiental. El color del material, fíjense que el color es solamente la información del color puro, sin luces, sin sombras, sin reflejo, ¿no? La luminosidad del material es porque este material que yo creé aquí le asigné un valor en luminosidad. Entonces, luminosidad del material, la luminosidad. La iluminación solamente me da, sin colores, sin características de los materiales, una superficie lisa, solamente donde están las sombras y las luces. El alfa y el buffer de mi escudo, el buffer del número y la profundidad. Ok, entonces, por ahora solamente separar color, luminosidad, iluminación. Y vamos a, para terminar, ver qué es esto de oclusión ambiental y cómo creamos la profundidad. Entonces, vamos a crear un archivo nuevo, otro más, para explicar primero oclusión ambiental. Vamos a crear un terreno. Okay. El objeto terreno es un objeto para simular rápidamente montañas, valles, etc. Vamos a darle más altura. Tanta. Ok.
Y vamos a crear un material de 100% luminosidad para ver con claridad qué es la oclusión ambiental. Entonces aquí si lo doy render, ¿sí? Está todo blanco. Si creo una luz y le digo a esa luz que proyecte sombras, no va a pasar nada porque este material está reflejando luz y no permite, pues. No acepta sombras, no es físicamente imposible. Al menos que vayamos a las propiedades del render y agreguemos un efecto. Si vemos el lado de multipasa que ya utilizamos, hay efectos. Estos son efectos de render, es decir, son elementos añadidos que son independientes. Algunos son codependientes y algunos son totalmente independientes de lo que tengamos en la escena. Por ejemplo, la oclusión ambiental. Vamos a darle render solamente con el efecto oclusión ambiental. Ajá, ya comienza a cambiar. Ahora tenemos unas sombras aquí que no veíamos antes y otras sombras acá. Entonces la oclusión ambiental es un efecto donde independientemente de la luz, el efecto analiza la geometría, ve dónde hay grietas y aplica ese efecto que se da en la realidad de que la superficie donde hay grietas se acumula sombra, así es el mundo real. Entonces, esa es la oclusión ambiental, crea donde están las grietas de la geometría, crea esa acumulación de sombra de manera independientemente si yo apago esa luz, si no tengo ninguna luz, sino solamente oclusión ambiental, igual es un efecto independiente de la fuente de luz y es solamente la sombra. Es decir, si yo cambio el color de ese material por un azul, le doy render, va a ser igual. La sombra está multiplicada sobre esa información de color, no tiene que ver con el color. Y puedo cambiar aquí, darle un color más natural, que no sea una sombra negra, sino en este caso es una sombra como un azul más oscuro. Y tengo estas propiedades. Esta es la calidad como tal eh, de la oclusión. Puedo tener más muestras y puedo darle más contraste si quiero que sea más presente esa oclusión ambiental. Y ahora tengo una sombra más pesada en el fondo y como aumenté la calidad, tengo un poquito menos grano. En el caso del escudo y en la mayoría de los renders de gráficos animados vamos a utilizar el filtro oclusión ambiental. Es más veces la que se usa que la que no. Entonces ese es uno de los filtros. Y los filtros son el otro componente de los multipases. Por eso es que los multipases son más, porque los multipases son todas las opciones que tengo en el material, o casi todas, más los efectos. Entonces yo puedo, aparte de aplicar el efecto oclusión ambiental, puedo crear un pase independiente de esa oclusión ambiental. ¿Sí? Pero son dos etapas distintas. Primero tengo que agregar el efecto de render, oclusión ambiental. Y después, si quiero tener opciones de manipular esa información en postproducción, tengo que agregar el multipase. Si agrego el multipase y no he agregado el efecto, por ejemplo, si tengo un archivo así donde agrego oclusión ambiental como un multipase, pero no lo agregué como un efecto y le doy render, no va a pasar nada. Porque lo que hace el efecto es que el efecto está aplicado. Entonces tengo que volver a efecto, oclusión ambiental. ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los efectos que tenemos aquí, oclusión ambiental. Y el otro que en el multipase que tenemos es la profundidad de campo, que no es un efecto. La profundidad de campo sí es un elemento determinado por nuestra cámara. Vamos a ver con este montaña. Vamos a apagar la cuadrícula un poco. Y vamos a crear una cámara desde este punto de vista. Para que sea más evidente.
Vamos a clonar esta montaña. En Z. Ok, tenemos una hilera de montañas ahí. Entonces vamos a cuadrarnos aquí y vamos a crear una cámara. Crear objeto. Esto no fue. Cámara. Sí. Ok. Si vamos a nuestras opciones de render y en el multipasse agregamos profundidad, vamos a ver qué pasa ahora. Esto es lo que se llama un pase de profundidad. Nos va a dar siempre resultado un gradiente de blanco hacia negro que nos va a permitir en postproducción aplicarle un desenfoque de campo, un desenfoque de profundidad, pero en postproducción. No lo aplicamos aquí. Esa es la utilidad más fundamental de la capa de profundidad, poderle añadir profundidad de campo en postproducción. Y cuando veamos postproducción vamos a ver cómo se hace. Pero por ahora, eso, tienen que en el multipase agregar el pase de profundidad. Y evaluar el pase de profundidad funciona en relación a el área de la cámara, ¿no? Fíjense que aquí él está creando esa gradación y está terminando, no se ve la última hilera en la está, toda esta área es blanca y no se ve como ese gradiente continuo, digamos, de tener blanco aquí hasta allá. Es igual ahorita que no estemos como acostumbrados a ya imaginar cómo se va a ver esto en postproducción, es como difícil de ver. Pero en principio una sugerencia, como vamos a hacer el desenfoque de cámara en postproducción, es poner la distancia focal en 0 y vamos a poner en detalles, en la cámara vamos a detalles y vamos a mapa de desenfoque posterior, cuidando de que el desenfoque posterior cubra la mayor cantidad de objetos. Es decir, intentando que el área en la opción de detalles de desenfoque posterior cubra toda la geometría que está en la escena. Esa es la sugerencia. Ahora si le doy render, voy a tener una gradación más completa de toda la geometría. ¿Sí? Sí. Esta era la opción predeterminada y al cambiar me da esta gradación que es más útil para el efecto para la información que vamos a necesitar. Entonces, profundidad, nuevamente necesitan una cámara. A la cámara le ponen distancia focal en 0, van a detalles, activan mapa de desenfoque posterior y ajustan esa distancia a que cubra toda la geometría. Ajustan, o sea, tampoco que sobre mucho o que no sobre nada, pues intentando ajustarse al área que cubre el área de la geometría. Y luego en opciones de render, en el multipase, activar profundidad. Ya aquí no sale porque ya está aquí agregado, pero activar profundidad. Y previsualizar el resultado aquí. Si en las capas ven su pase de profundidad, está todo negro, está todo blanco, no sirve. Tienen que verificar la cámara, a lo mejor no tienen seleccionada la cámara, o sea, corregir, ver el procedimiento en la cámara hasta que les dé una imagen, una gradación de grises en la geometría. Este es el resultado esperado de una capa de profundidad y este es el resultado esperado de una oclusión ambiental. Y eso es básicamente todo lo que está pasando aquí a nivel de texturas y render. ¿Sí? Entonces, tengo este plano con mi etiqueta de composición que le dije que no fuera visible por la cámara, pero sí es visible por las reflexiones. La cámara la gradué para profundidad de campo. Tengo mi multipase de profundidad, multipase de oclusión ambiental, el efecto de oclusión y varias capas de información del material. La iluminación del material, reflexión, etc. Entonces,
ya para la próxima sesión deberíamos tener nuestra secuencia de imágenes acabada con su multipase. Y vamos a comenzar viendo cómo importamos y trabajamos toda esa información en After Effects para hacer que nuestro render quede bien bonito. Entonces, gracias y paciencia.